Es menos minuto porque soy muy tímido. Se ve mejor detrás de la cabeza. So clearly, it can be taught. Debíamos partir. Era la ley, nuestro destino. Miren chicos, esto lo pueden hacer ustedes. A mí me encanta que los libros empiecen justo desde la portada. Tiene como un puntito, está como diciendo, medio gritando. Llegué ayer por la mañana a Buenos Aires, ciudad a la que he viajado para permitir que la ficción, una vez más, se infiltre en mi biografía. Ir a la deriva, perderse. La pregunta es, ¿podemos vivir sin verdades? Hola a todas y a todos, bienvenidos a quienes recién se suman a este segundo día del FILBA Online 2020. Estamos por escuchar una conversación que se enmarca dentro del programa Buenos Aires, Ciudad de Traducciones, un programa que está atravesando todo el festival y que tiene por objetivo pensar la traducción en todas sus formas. Esta conversación que vamos a escuchar ahora empezó en realidad mucho antes, porque pedimos al traductor Matías Batistón que eligiera un poema de Beckett. Matías Batistón acaba de traducir la trilogía de Beckett por primera vez al castellano nuestro. La tengo acá, la publicó Ediciones Godot. Para quienes ya leyeron a Beckett, hay que releerlo acá, y para quienes no lo leyeron todavía, léanlo con esta traducción. Le pedimos a Matías que eligiera un poema de Beckett, lo tradujo y pasó esas versiones a Eduardo Estupía y a Victoria Sotalis, artistas que a su vez tradujeron esas traducciones a sus propios lenguajes artísticos. Ellos van a conversar ahora con Malena Rey y van a dar cuenta de todo ese proceso y a mostrar qué es lo que hicieron. Agradecemos mucho el acompañamiento del Goethe Institut de Toledo y de Loren América Latina por apoyarnos en este programa Buenos Aires, Ciudad de Traducciones. No se olviden de suscribirse a este canal de YouTube. El festival recién está empezando, hay un montón de cosas para ver. En la página de la Fundación tienen toda la programación y recuerden que pueden acompañar todas las conversaciones que se generan en este festival en redes sociales con el hashtag FILBA2020. Los dejo, muchísimas gracias. Hola a todos y a todas, ¿cómo les va? Yo soy Malena Rey y voy a coordinar esta mesa del FILBA Internacional que se llama Entre Lenguajes. Estamos con Matías Batistón, con Victoria Sotalis y con Eduardo Estupía en modalidad virtual. Muchas gracias por estar acá participando del festival, espero que estén muy bien. Bueno, les cuento un poco la idea de esta mesa, es pensar la traducción justamente como operación entre lenguas, pero también como una operación entre lenguajes. Entonces, básicamente, hubo una previa a este encuentro en el que Matías Batistón, en tanto traductor, seleccionó un poema de Samuel Beckett y lo tradujo. Ese poema fue enviado a Victoria y a Eduardo, un artista plástico y una compositora que respectivamente lo tradujeron o lo llevaron y lo transformaron a sus propios lenguajes. Bueno, me interesa, para desandar un poco este camino de este proceso de creación, por un lado colectiva, pero también individual, quería primero preguntarles por Beckett, que fue, digamos, el que originó todo este intercambio. Me parece además que Beckett es un autor que él mismo transitó una serie de cruces y de tráficos entre la literatura y el teatro, entre su nacionalidad como un escritor irlandés y su adopción de la lengua francesa en la escritura. También Beckett, no sé, incursiona en el cine, con film, por ejemplo, como que él mismo transitó estos cruces. Y bueno, quería preguntarles un poco por la relación de cada una de ustedes con Beckett. Si querés empezar vos, Matías, como traductor, después Victoria y después Eduardo, nos van contando si lo tenían muy leído, si, no sé, si fueron espectadores de sus obras de teatro. Cuéntenos, por favor. Bueno, empiezo yo y yo era lector de Beckett desde hace mucho.
Y después, hace unos años, empezó un proyecto largo, que de hecho terminó con la publicación este año, de traducción, que fue la traducción de 3 novelas de Beckett, que se conocen como la trilogía, ¿no? Que son Molloy, Malón muere y El innombrable, ¿no? Que son parte central, digamos, de la obra de Beckett, que es cuando él cambia de idioma, ¿no? Porque Beckett, obviamente, como dijiste, es irlandés, después se exilia, y en Francia empieza a escribir en francés, ¿no? Entonces estuve varios años, del 2016 hasta casi todo 2019, trabajando esa traducción, en parte en Irlanda, con una beca, viendo los manuscritos, viendo qué hizo Beckett al mismo tiempo después de escribirla cuando se autotradujo, porque él tradujo toda la obra, como casi toda su obra, de hecho, de un idioma al otro, ¿no? La escribió en francés y la tradujo al inglés. Entonces, desde hace varios años que estoy bastante metido en eso, no solamente la obra en sí, sino la parte más material, ¿no? Eso, escritura, reescritura, etc. Y bueno, eso me marcó bastante y cambió mucho mi manera de ver cómo escribía Beckett. Yo sabía la anécdota, Beckett se autotradujo, Beckett hizo esto, Beckett hizo lo otro, y es muy distinto cuando trabajás realmente, metés las manos en la masa y ves qué pasó ahí, ¿no? Que hay muchísimo, muy interesante, muy sorprendente también. Buenísimo, gracias. ¿Y vos, Victoria? A mí me pasó que cuando recibí la convocatoria, me puse a revisar mi relación con Beckett, que es una figura como icónica en la cultura, y en realidad me di cuenta que dije, no lo conozco tan profundamente. Vi Esperanza Godot alguna vez en mi vida y lo conozco en líneas generales, pero en un momento dije, ¿seré una persona adecuada para este emprendimiento? Y elegí ser honesta y dije, bueno, sinceramente me puse a profundizar en esta ocasión y... Uy, le perdí una palabra. Y bueno, redondeo y luego reconectamos. Y a investigarlo, y también conmovida o convocada por la idea de las traducciones, asumí la idea de traducir ese poema de Beckett, de ese artista, desde lo que se imprimía y en mí, en ese encuentro, y también lo estuve investigando y fue una ocasión de profundizar un montón en su obra, que es maravillosa, y en él como artista. Me conmovió un montón, me abrió un montón de cosas, además de la obra en sí. Pero sinceramente no lo conocía tan profundamente. Así que fue como un encuentro también para mí. Bueno, qué bueno. Eduardo, ¿estás ahí? Sí. Bueno, antes que nada debo decir que escuché muy cortado, casi escuché muy mal lo que dijeron Matías y Victoria, discúlpenme porque no puedo empatizar con ninguno porque me escuché muy mal. Pero yo había leído muy poco a Beckett, más bien había estado más familiarizado con el teatro, ¿no? Había visto Crap y me había visto, bueno, Esperanza Godot, como todo el mundo, ¿no? Que fue quizás una de las obras que más, en Buenos Aires al menos, una de las obras que más tuvieron, o que más accesibles en el sentido de la puesta en escena, ¿no? De haber sido puesta en escena. Entonces, y había leído con mucha dificultad en castellano la traducción de Alianza, si no me equivoco, de Malón muere. Y nada más. Para mí no era un autor en mi irregular campo cultural, digamos, no era un autor que había leído mucho, para nada, ¿no? Lo que sucede, me parece, es que Beckett es como un corpus, ¿no? Y uno tiene una conciencia de Beckett inmediatamente, apenas lee un libro, te das cuenta el programa y la proposición integral de Beckett, ¿no? Es como esos autores que son como monolíticos en el sentido de que instalan inmediatamente un programa, ¿no? Además, creo que el tema de él y la lengua, como buen irlandés que es, digamos, ¿no? Es capital en su construcción semántica y en su construcción del imaginario y de la metafísica que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que inmediatamente se percibe eso, ¿no? Bien, cuando me toca leer el poema, digamos, el poema me pareció, es hermoso el poema, y tiene esa, ya en francés, bueno, en las dos versiones, en francés y en inglés, por supuesto también en castellano, pero en las primeras dos lenguas, tiene eso que vos, Matías, en la bitácora que acabas de mandarnos, revelás, que es un poco esa polisemia
de las lenguas y del magnetismo entre las lenguas, ¿no? Que empiezan como a establecer una zona donde una versión es una versión, no la única versión, ¿no? Y el poema tiene eso, ¿no? Tiene esa especie de flotación, que me parece que vos traducís bien, muy bien, en el sentido de que es un español muy permeable. La versión española es como permeable, ¿no? Es como porosa, ¿no? Esa porosidad me parece que está buenísima, es lo que a mí más me... desde ya, y me estimuló de lenguas, por eso yo me propuse, digamos, mezclar, por decirlo burdamente, las 3 lenguas más la lengua gráfica y hacer una especie de combinación simultánea, ¿no? Porque esa simultaneidad también me parece que es porosa, ¿no? La porosidad me parece que también es algo que al espectador puede inducirlo a relacionarse con el lenguaje y la lengua, tanto del poema como de lo que nosotros hicimos, vos hiciste y después Victoria, hicimos con el poema, ¿no? Me parece que entonces es como construir un fenómeno más que una pieza más o menos sólida. Un fenómeno que sea análogo a la porosidad o a esta especie de transitividad que se ve en las 3 lenguas que vos, Matías, pones en escena en este envío, ¿no? Bueno, igual, es eso. Si te parece, no digo, Eduardo, que si te parece le damos lugar a Matías que nos cuente un poco por qué eligió ese poema puntualmente para este ejercicio de retraducción, qué particularidades tiene justamente este poema, porque me imagino que no debe ser lo mismo traducir su narrativa, traducir su poesía, que está por completo despojada de puntuaciones, por ejemplo. Y te pido también, Matías, si podés leernos el poema en castellano, tu versión del poema en castellano, así ya con todas esas imágenes beckettianas en la cabeza pasamos a ver los aportes de Victoria y de Eduardo. Sí, yo retomo algo que dijo Eduardo y en primer lugar y principalmente lo elegí porque me parece un muy lindo poema. O sea, antes que nada, ¿no? Más allá de cualquier otra consideración, es lo primero que salta a la vista. También lo elegí porque Beckett tiene una obra muy variada, poética, y esto pertenece justo a un momento en el que se decanta ligeramente más por un toque más lírico, ¿no? Porque tiene otros poemas que son muy verbales, en el sentido que trabaja más con la palabra en el sentido abstracto o en el sentido, digamos, muy polisemántico, etcétera. O sea, trabaja otras cuestiones y acá me parece que las imágenes eran muy fuertes, ¿no? Y daba más para agarrarse, digamos, en este juego multidisciplinario, ¿no? Me parece que se abría un poco más a ese otro tipo de juegos. Aparte también, y esto es también en cierto punto algo excepcional, es un poema que si bien es una serie de imágenes puntuales, tiene, y creo que uno lo puede sentir aunque no lo sepa, como un sustrato autobiográfico, ¿no? O sea, uno siente que hay algo ahí, aunque no lo sepa, y más puntualmente en realidad habla de una playa en Killiney, en Irlanda, que tiene una conexión con su vida, con tanto de su familia como de la parte amorosa, ¿no? Es largo de explicar y que él sentía mucho. De hecho, incluso después de escribir este poema, el lugar cobró todavía más patos, ¿no? Porque cerca de ahí vivía el hermano, muere el hermano, ya la persona esta a la que le escribe, que es un amante, muere también, o muere antes que el hermano, pero en cualquier caso, todo esto me parece que lo cruza el poema, lo permea, y por más que uno no lo sepa, lo siente, ¿no? Por A o por B, de alguna manera, creo que logra transmitir eso. Y también me gustó porque es uno de esos poemas típicamente beckettianos, en el sentido de que él produce 2 versiones, ¿no? No tenemos 2 versiones de cada uno de sus poemas, pero sí de esta serie que escribió desde los fines de los 40, ¿no? La posguerra, y tenés la versión, como decía Eduardo, primero en francés, que escribí, después él la tradujo al inglés y las publicó en simultáneo, ¿no? Que es medio excepcional, pero las publicó en una revista en simultáneo, versión francesa y versión inglesa. Y como siempre, no es el caso más extremo de esto, pero como siempre pueden verse las diferencias, ¿no? Y a la hora de traducir me pasó lo mismo con las novelas, que es que tener la otra versión te ayuda mucho en el sentido de que tenés una especie de lectura autorizada, ¿no? Porque hay casos en los que tenés ambigüedades en la lengua, de partida, digamos, acá el francés, y quizá no pueden trasladarse al inglés, y ahí tenés, bueno, ¿qué hizo él entonces con el inglés donde este juego no se puede hacer?
Entonces te puede decidir, bueno, esta es la interpretación posible, esta es una interpretación preferida, etc. No te limita, es decir, no te da la versión que tenés que seguir sí o sí, pero sí te permite tener una visión más, si se quiere, tridimensional, ¿no?, del texto. No le da más profundidad, le da otra vía de escape y otra vía de juego también a la hora de traducir. Entonces yo me atuve más al francés, pero siempre con conciencia de lo que hacía en inglés, ¿no? Y esto después en la imagen que les mandé, que es como un borrador con alternativas, esto se ve. Yo ahora leo el poema, si quieren, y menciono un par de partecitas y después podemos hablar más en detalle de eso, ¿no? Lo que son los cruces entre idiomas. Entonces, el poema en castellano es así. Sigo ese camino de arena que fluye entre el pedregullo y la duna. La lluvia de verano llueve sobre mi vida. Sobre mí, mi vida que me evade, que me sigue y tendrá fin el día de su inicio. Querido instante te veo en esa cortina de bruma que recula, donde ya no tendré que pisar esos largos umbrales movedizos y viviré el lapso de una puerta que se abre y se cierra. Y como un ejemplo mínimo homeopático de este juego entre lenguajes, por ejemplo, el poema en francés empieza con Je suis ce cours de sable qui glisse, ¿no? Ahora, al principio, je suis, en francés, justamente, suis puede ser en primera persona soy, o también sigo, ¿no? La conjugación en primera persona en presente de seguir y de ser es la misma. Entonces, en francés, la primera lectura, cuando uno empieza, casi que piensa que está diciendo, y es una lectura posible, yo soy, ¿no? Ese camino de arena, ¿no? Hay como una identificación total con lo que describe. Ahora, ya en inglés no se puede hacer eso, no existe esa coincidencia. Entonces, él lo que hace es cambiarlo y enfatizar la parte del camino, ¿no? My way is in the sand. Entonces, ahí tenés lo del camino. Yo preferí, para mezclar ligeramente, enfatizar lo de seguir, que está en las dos versiones, si se quiere, ¿no? Pero una perfectamente podría traducirse, si no se tiene el francés, soy, ¿no? Pero eso te empieza a mostrar cómo se intercalan ambas versiones. Después en el inglés une dos versos, hay ligeros cortes, ¿no? Ligeras alteraciones. Pero esto me parece que te muestra un poquito el tipo de juego que puede haber entre ambas versiones a veces, ¿no? Una ambigüedad que se aclara en el inglés y a veces pasa otra cosa, que en el francés es bastante claro y de repente el inglés te lo pone en problemas, ¿no? Hay un cambio que no sabes si es una alteración brutal, arbitraria, caprichosa, una corrección, o simplemente un sentido que uno no había visto antes en la otra versión. Con Beckett pasa eso, que al tener dos textos no tenés un original, tenés dos originales en cierto sentido, ¿no? Y después que en algunos casos incluso dialogan, casi literalmente, ¿no? Eduardo, vos mencionabas Malón muere, y hay un caso en Malón muere medio famoso, muy bueno, que es que los nombres de dos personajes, del mismo personaje en ambas versiones, que en una versión se llama Louis y en la otra Lambert, si vos unís las dos versiones te queda Louis Lambert, y es una novela de Balzac. O sea, es una alusión a una novela de Balzac que está separada en las dos versiones, que es imposible ver si lees cada una, pero si haces este juego como estereoscópico, lo encontrás, ¿no? Entonces es como un diálogo entre gemelos, ¿no? Que se entienden solamente entre ellos. Tenés este tipo de juego. Y bueno, me pareció un buen ejemplo, ¿no? Que concentraba, es chiquitito, aparte es portátil, es cómodo y concentraba todas estas cuestiones. Qué bueno. Bueno, me encanta, la verdad, me parece maravilloso eso. Ya el propio trabajo de Beckett de retraducción y todas las posibilidades que le abren a los traductores yendo a una tercera lengua son infinitas y no sé, me parecen fascinantes. Muy bueno. Bueno, pasemos a Victoria, que tu aporte, digamos, a partir de este poema que leyó Matías, fue literalmente en algún punto pasarlo por el cuerpo, ¿no? Ponerle cuerpo a este poema, y para eso convocaste a otros artistas, en este momento en el que nadie puede casi juntarse con más personas. Si querés contarnos brevemente cómo fue el trabajo transdisciplinario que planteaste y vemos el resultado, ¿te parece? Dale, es muy entusiasmante toda esta charla. A mí me pasó que también yo he trabajado mucho en lo translenguaje,
Por eso también decidí convocar a Morena Pozo y a Ramiro Luengo, con quienes tenemos una compañía de investigación escénica, donde hemos entrenado las mutuas disciplinas, explorando ese cruce, esa traducción entre la música y el movimiento. En donde también yo empecé a pensar a la voz desde el movimiento, la voz como un movimiento, y hemos trabajado también con la palabra y cómo se torna movimiento. Entonces me pareció que era más que adecuado y hermoso para esta propuesta trabajar, y también elegimos como, digo en plural porque realmente creo que elegimos hacerlo no como algo que yo dirija y ellos tomen una música, sino trabajar bastante en sincro, en 3 andariveles paralelos, ¿no? Componer juntos. Yo empecé en lo individual. Antes de llegar a este punto, la pregunta que me hice es si iba a llevarlo directamente a un plano sonoro o iba a incluir la palabra. Y claramente a mí el cruce entre la palabra y el sonido es un lugar que como cantante me fascina, ese encuentro, ¿no? Como, digamos, el sonido como información analógica y la palabra como información digital, ese cruce donde también el sonido aporta algo particular de la expresión emocional, ¿no? Muchas veces pasa que, hablando de traducciones, ¿cuántas veces pasa que escuchando una música en idiomas que desconocemos, podemos, o incluso sin que haya una voz, un sonido, una melodía, porta una información que traducimos a emociones y puede venir, ¿no? Ese cruce a mí me apasiona y elegí tomar, como incluir los idiomas, las lenguas. Y me puse en principio a jugar, de hecho compuse más de una canción que la que vamos a escuchar, porque me puse a jugar con cada idioma, y también cada idioma me proponía un paisaje sonoro y una estética distinta, me llevaban a distintos lugares, y me pasaba algo que cuando las melodías y las armonías que brotaban a partir de la versión en francés, que por ejemplo hablando de las palabras y sus multiplicaciones, glis me llevaba, el glisado es uno de los recursos de la voz, o sea que también empecé a jugar con eso, ¿no? Como también una información sensible se encuentra con la persona y su saber, ¿no? Ahí es donde dije, bueno, ok, no conozco a fondo a Beckett, pero a ver, y que cuando me puse a profundizar también como un poco relacionado con lo que decía Eduardo, es como, yo decía, es un ícono de una época y fue una antena claramente, porque cuando lo empecé a investigar dije, lo conozco más de lo que yo sé que lo conozco, como figura, como artista de una época también, ¿no? Me resonó con muchas cosas. Y cuando nos encontramos con Morena y con Ramiro fue investigar también las 3 voces, tal vez con Ramiro, que es pianista y también compositor, trabajamos más en el entramado como un dúo, y Morena aportó la exploración del movimiento, que también el poema está lleno de imágenes de movimiento, ¿no? El camino que fluye, que me evade, son imágenes que trajeron un universo, y también se encontraron con la singularidad de Morena en este momento de la historia y de su vida, ¿no? Y cuando quería traer, esto quería redondear, cuando quería poner la música sobre el texto en español, había algo que me hacía cortocircuito, ¿no? Como que, también por el paisaje musical de cada idioma, ¿no? El fraseo. Y en un momento me di cuenta que algo del universo, de esa
ese profundo existencialismo que me resonaba en lo que comunicaba el poema, me hizo un link con un lugar que yo también abrazo, que es el folclore. Se me vino Atahualpa, Yupanqui, digamos, y ahí empezó a venir una samba vidala, donde sentí que podía encarnar sonoramente, musicalmente, el universo de ese mensaje en nuestro idioma. Entonces, ahí quedó esa vidala que después trabajamos con Ramiro en la armonía, explorando todos los matices emocionales que los cambios armónicos y los fraseos aportaban a ese decir, ¿no? Y otro plano en el que trabajé fue, también estuve recopilando en ese deleite de la palabra hablada, de recopilar voces. Yo armé un collage también, que ahí, cuando me enteré que Eduardo estaba trabajando con un collage, me encantó la coincidencia, porque yo armé un collage de voces con mis rudimentos tecnológicos a nivel programas de edición, pero recopilé voces desde a mi hija de 4 años, con quien también estamos, la observo aprendiendo a hablar el español, y esas traducciones que ella va haciendo, a mi compañero, que habla muy bien inglés y tiene una voz y un carácter, a una pareja amiga que son franceses, y también a una mujer que conozco, a Giselle, que es una mujer no voy a decir exactamente la edad porque no sé qué edad tiene, pero es una mujer que ha vivido mucho sobre la tierra. Y me encantó también tener ese crisol de voces, con todo lo que las voces cuentan, diciéndolo. Y es fascinante también ver cómo al hablar, recién también estaba expectante de escuchar a Matías recitarlo, a ver cómo lo fraseaba, porque por ejemplo Giselle hizo un fraseo que resignificaba un montón una parte del poema. Ella lo recitó diciendo: la lluvia de verano llueve sobre mi vida, sobre mí, espacio, respiración. Y siguió con el resto, ¿no? Entonces ahí sobre mí, mi vida, el sobre mí quedó del lado de la lluvia de verano que llueve sobre mí. Y ahí le cambió el sentido, y dije, fascinante también cómo la interpretación al leerlo puede llegar a otros lugares. Bueno, me estoy tal vez expandiendo un montón, voy a dejar un poco de lugar para seguir. Pero bueno, algo de esto es todo lo que me pasó y mucho más. Pero bueno, creo que es un montón esto que conté. Bueno, entonces está buenísimo. Vamos a ver lo que resultó de todo esto, que es una grabación que se realizó en el CCK. Una cuarta.
Je suis ce cours de sable qui glisse. Je suis ce cours de sable qui glisse. My way is in the sand flowing. Que fluye. Que fluye. Que fluye. Sigo ese camino. Qui glisse, qui glisse. Sable qui glisse. Flowing, flowing. Que fluye. Je suis ce cours de sable qui glisse entre le galet et la dune, la pluie. La pluie d'été pleut sur ma vie, sur ma vie. Ma vie. My life. Vida, vida. Querido instante, te veo. ¿Te veo? Te veo. Te veo. Te veo. Querido instante, te veo. Te veo. Cher instant, je te vois. Cher instant, je te vois. My peace is there in the receding mist. La lluvia de verano llueve sobre mi vida. Sobre mi vida que me vade, que me sigue y tendrá el fin el día de su inicio. Querido instante, te veo en esa cortina de bruma que recula, donde ya no tendré que pisar esos largos umbrales movedizos
que se abre y se cierra. Mi vida que me vade, que me sigue, y tendrá fin el día de su inicio. Querido instante, te veo en esa cortina de bruma que recula, donde ya no tendré que pisar esos largos umbrales movedizos y viviré el lapso de una puerta que se abre y se cierra. Bueno, y ahí estaba entonces lo que prepararon Victoria, Ramiro y Morena, esta suerte de investigación escénica. Está muy presente eso que vos mencionabas, Victoria, del crisol de voces, de las tomas de voz grabadas con el celular en escena, ¿no? Como ese dispositivo usado también habitualmente, ahora con fines artísticos y hasta literarios. Me pareció, al principio dije, ¿qué hace con un celular en la mano? Y después tenía completamente sentido en este contexto que estuviera la voz cantada, la melodía, la armonía, el piano, la danza y el teléfono, ¿no? Como que hay algo que en este presente nos termina de conectar así. En ese teléfono estaban contenidas todas esas voces que vos convocaste. Y quería preguntarte en particular, porque justamente estamos en pandemia, ¿cómo afectó todo el protocolo y cómo afectó, digamos, todo lo que hay que considerar ahora para reunirse, para poder filmar de forma presencial? ¿Cómo afectó el producto o cómo esa restricción de protocolo los condicionó o en algún punto los guió para preparar todo esto tan que acabamos de ver? Yo creo que, como vos bien decías, la decisión de tener, yo dije, ¿qué hago? ¿Lo pasamos el audio? Dije, no, realmente vamos a usar el celular. A mí me conmovió mucho también pensar, una de las primeras cosas que investigué en Beckett fue en qué momento histórico escribió ese poema y pensar al artista también como una expresión de época, ¿no? Y yo dije, sentí que había algo, de hecho también, algo de lo que construimos, eso es como, estamos realmente con una distancia, hay algo de la distancia, son como 3 solos simultáneos lo que surgió, y para trabajar trabajamos mucho, teníamos por suerte, yo también al pensar en armar equipo con More y con Rami, contaba con toda la construcción que ya teníamos, ¿no? Que era una base. Pero trabajamos mucho con intercambios de videos. Yo voy trabajando esto, nos mandábamos mucho celular, claro, mucho celular, mucha pantalla intermediando, y tuvimos un solo encuentro con cuidados y todo, físico, concreto, tangible, para construir el ensamble, pero trabajamos mucho. Y algo también de este momento nos resignificaba el poema, atravesarlo en este momento, donde tal vez, claro, a mí, por ejemplo, pensar es muy actual esto de estar conectando con los queridos seres de las vidas a través de esa escucha, digamos. Había algo que a mí... Uy, perdimos a Malena. Bueno, hablando de todo un poco. Ahí vuelve. Nos está pasando esto y nuestras preguntas esenciales y existenciales ahora están teñidas de esta distancia. Y lo que construimos también
tiene algo de distancia. La idea un poco con que jugamos fue como, hola, Male, estábamos justamente mencionando las dificultades o las novedades que esto nos trae, cómo es crear en este contexto, ¿no? Esto que nos pasa hoy es parte de esta otra traducción que estamos haciendo. Gracias. Ahora, si les parece, pasemos a Eduardo, a la experiencia de retraducción de Eduardo, que armó efectivamente, como adelantó Victoria, una suerte de collage con las 3 lenguas. Entonces quería pedirte primero, Eduardo, si nos querés leer el poema modificado por vos y después contarnos cómo lo trabajaste antes de que veamos las imágenes. Bien, bueno, sí, voy a leer el collage que hice de las 3 lenguas, que fue lo primero que se me ocurrió cuando vi los 3 poemas corpóreos en los 3 idiomas, como los mandó Matías, ¿no? Bueno, la versión dice así, y perdón por mi francés, por el inglés también, pero menos. Dice así: Je suis secours in the sand flowing, entre el pedregullo y la dune, the summer rain llueve sobre mi vida, sur moi ma vie, hurrying, fleeing, y tendrá fin el día de son commencement, my peace is there, te veo dans ce rideau de brume, from treading these long umbrales movedizos, et vivre le temps of a door que se abre y se cierra. Entonces, cuando termino de hacer esta combinatoria, digamos, tengo que dividir de otro modo a la división poemática, porque tenía que dividir espacialmente las partes en las 12 superficies o los 12 cuadros de lo que iba a ser el dibujo con la tipografía, ¿no? Así como había hecho el collage corpóreo, esa imbricación de las 3 lenguas en una, digamos, o en una proposición lingüística, digamos, decidí cambiar la tipografía, ponerle una tipografía diferente a cada palabra, mezclando también tipografía toda mayúscula con cursiva, con mayúscula minúscula, mejor dicho, no cursiva, y los cuerpos de la tipografía también iban a ser diversos para generar inmediatamente un juego tipográfico que matrimoniara, digamos, con las relaciones gramaticales con la línea, la mancha, el trazo y cierta gestualidad reducida que yo iba a elaborar en el dibujo, ¿no? La idea central, que es evidente, ¿no?, es que la lengua gráfica es una lengua también y que era la 4ª instancia lingüística que intervenía, que contaminaba este collage en el que ya se habían entrecruzado y entrelazado las lenguas, ¿no? Yo creo que a mí lo que me estimuló y lo que probablemente me generó esta idea es esta simultaneidad óptica de los 3 poemas cuando Matías los manda, ¿no? Esta simultaneidad visual, que es que de algún modo propone una simultaneidad de lectura, y también propone este fenómeno de la magnético, yo diría magnético. A mí me gusta pensar en esta cuestión como de los campos magnéticos, de elementos que se colocan cerca en cualquier campo, en un campo sonoro, en un campo visual, en un campo óptico, en un campo de lectura, ¿no? Y me gustaba la idea, yo tenía la sensación de este campo magnético donde las palabras empiezan a influirse entre sí, cada una en su campo, pero generando como una especie de estadio mixto, anfibio, uno diría, en un plano que es probablemente cognitivo. Entonces, de algún modo, la cuestión era graficar
ese fenómeno en estas 12 pasajes donde se ensaya una puesta en escena de esa especie de interrelación magnética, ¿no? Y después estaba, como siempre, la cuestión de tener una cierta conciencia rítmica y estructural y también, digamos, de lenguaje puramente gráfico para concebir cada una de las piezas de manera de que resultara legible la tipografía, pero también no tan legible como para que sobreviviera tan intacta a este fenómeno múltiple o simultáneo que yo estaba tratando de... Pero quisiera decir algo con respecto a, así como creo que el modo en que Matías mandó los 3 poemas me indujo a esta idea del magnetismo, digamos. Lo que yo no había, cuando yo hice mi trabajo no había visto el video de Victoria, ¿no? Cuando lo veo que coincidimos bastante, al menos en la primera parte del video y en la última, con esta cuestión de como el polilingüismo, ¿no? O la microfísica de las 2 o 3 lenguas que están ahí, con el celular o sin el celular, ya interviniendo, ¿no? Pero después lo que me llamó la atención es, yo no sé si vos, Victoria, compusiste la melodía de lo que cantás, o si la compusiste con el pianista, no importa, pero digo, eso ya me lo dirás. Pero digo, yo pensé que era como una balada que se convertía en baguala. Yo sé que es un disparate probablemente esto, pero yo inmediatamente pensé en un espacio, viste que la baguala es como un género, que es como si hubiera incorporado el espacio a la duración de la nota y al modo cantable, ¿no? Bueno, me pareció que había un género ahí autóctono que por un lado se había metido como una otra lengua más, y eso es la arbitrariedad de quien escucha, ¿no? Pero creo que a su vez las letras de las 3 versiones inducen a una espacialidad casi oriental. Es decir, hay una especie de relación con el espacio, de una sonoridad, como si los 3 poemas, o uno de los poemas, o los 3 fueran como un haiku múltiple. Vos ahí, Matías, me corregirás probablemente, pero yo pensé inmediatamente que había una zona del haiku que estaba como multiplicada en el poema y que de algún modo quizás a todos nos influyó un poco indirectamente. Probablemente ahora que lo digo, me haya influido a mí también en el modo en que yo corté cada una de las 12 partes como si fueran pequeños haikus muy bizarros, ¿no? Pero, no, viste, en fin. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de referirme un poco, produjo ver el video, y además que muy lindo con el espacio, el plano, donde se los ve a los 3 en una especie de pequeña constelación, donde está el pianista en un plano muy lejano, está la mujer que ejecuta los movimientos, ¿no? Me gustaba mucho la sonoridad visual también que tenía ese plano, acorde con esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Está muy bueno lo que decís. Aparte hay algo del distanciamiento entre los artistas, las tomas, que genera, ¿no? Como una sensación de espacialidad mucho más intensa, más profunda, como si esa distancia también estuviera expresándose, agregándole otra capa más a todas las que ya le fuimos encontrando a este poema. No sé si, Victoria, querés contestarle un poco de lo de la melodía o si querés agregar algo. Todavía estoy estallando de palabras y emociones y resonancias porque me encanta. Me estaba deleitando en este momento también con esto de lo translenguaje, ¿no? Porque la perspectiva de Eduardo, desde también su sabiduría en cuanto a lo espacial y a lo visual y a lo gráfico, levanta también un montón de cosas que muchas yo las percibí, pero hay otras que, claro, digo, me abre sentido y creo que si ahora tuviéramos que retomar como el proceso, me encantaría como rescatar un montón de las cosas que trajo. Es cierto,
De hecho, cuando empezamos a trabajar, esto que traías vos del oriental, que también lo oriental y lo autóctono, la baguala, por ejemplo, con la música oriental tienen escalas comunes, ¿no? Que son esas cosas locas que también son fenómenos, son escalas que han surgido en la humanidad en lugares distantes y son esenciales, ¿no? Son esas cosas y que se reúnen de maneras misteriosas. Y sí que nos surgió eso. De hecho, cuando empezamos a trabajar, Morena lo trajo especialmente la bailarina, es una artista del movimiento, dirías, más que bailarina. Además, ella es médica china, entonces algo de esta austeridad, ella trajo la idea de la austeridad, ¿no? Como también de lo espacial y trabajamos mucho con espaciar, simplificar, porque también el poema tiene algo así muy magro, muy haiku, totalmente. Entonces, sí, que tomamos algo de eso y ¿qué más? Mientras te escuchaba realmente estallaba de sentidos, pero siento también esas concordancias, así como trabajamos, hubo muchas trinidades, ¿no? Nosotros tres, yo también encontramos en esta trinidad con Ramiro y Morena esta sensación de que eran 3 idiomas y éramos 3 personas, había algo como una numerología extraña que surgió. Y, bueno, no sé, un montón de cosas. Me tranquilizo porque en realidad me multiplica mucho. No, algo que quería decir que también cuando en estos días vimos el gráfico que vos, Matías, hiciste con esas también multiplicidades, también en sí tenía algo visual que yo decía, quería que se los mandé a Morena y a Ramiro porque dije, miren lo que es esto, es una escena, es una puesta, es un escenario de acción, ¿no? Y cómo se entrelaza lo espacial, lo emocional, las lenguas, el movimiento, bueno, también cuando dijimos, pará, ¿esto va a ser filmado? ¿Con cuántas cámaras? Porque también traducirlo a lo audiovisual era otro planeta. Desde la cosa más trivial como pensar, pará, el maquillaje para cámara o decidir el color del vestuario, cuando nos enteramos que era en la cúpula del CCK, que es un ámbito singular. Todo eso nos iba como condicionando y multiplicando u orientando el sentido de lo que iba a suceder. Claro. Todas las traducciones, ¿no? Es maravilloso. Muy apasionante el universo de las traducciones. Muy hermoso, muy... Justamente preparando un poco algunos disparadores para esta charla, retomé la lectura de un libro que sacó Marcelo Cohen, que se llama Música prosaica, y que son 4, él las llama 4 piezas sobre traducción. Es este libro de entropía, breve, muy interesante. Marcelo Cohen es, aparte, un traductor profesional, o sea, dice en el libro que todos los días de su vida, algunas horas, las dedica a volcar en otra lengua un texto mayormente literario. Y me gustaba esta idea de que él la llama, no dice 4 ensayos, dice 4 piezas, ¿no? Y pensaba, traspolándolo un poco en todo el trabajo de ustedes, como que ustedes no hicieron obras, hicieron en algún punto piezas que se estarían ahora ensamblando. Como que cada uno de ustedes tuvo el rol de ocuparse de una de esas piezas que se potencian cuando las reunimos, cuando las vemos juntas, cuando ustedes intercambian cómo cada uno llegó a ella. Pero me interesó eso, ¿no? Piezas que van encajando. Y también dice Marcelo Cohen en este libro que la traducción es en algún punto un intercambio de dones, una especie de trueque, ¿no? Entre la lengua original, los saberes que pone en juego esa persona que está traduciendo, su tiempo vital, que, bueno, el tiempo es trabajo, es dinero, ¿no? Como que hay una serie de tiempos que se superponen y de saberes que se intercambian como dones. Me pareció muy, muy bello, como para incluso pensarlo en relación al trabajo de ustedes. Y por otro lado pensaba si un poco la restricción de tener un poema del cual partir no funciona a veces como le pasaba a los escritores de Oulipo, ese grupo de escritores franceses que trabajan a partir de restricciones, si esa restricción de tener un solo poema no había generado mayor libertad.
Lo que decían justamente los zulipianos era que a veces el seguir a rajatabla una consigna o tener algo bien pautado desde donde partir, en vez de restringir el universo creativo, genera mayor libertad. ¿Cómo se sintieron en relación a esto? No sé, ¿quién quiere empezar? Yo quería decir algo acerca de los dones. Hablo. Porque lo que no solo los dones, que son las piezas, es verdad, lo que no aporta, pero también lo que está bueno es que en este cruce de lenguajes también vemos las latencias, o sea, lo que había ya antes y uno no había notado, lo que sale a la luz. Por ejemplo, cuando vi el video de Vicky, o sea, escuché el video, lo vi recordé el problema y dije, es verdad, es una baguala, o sea, es música, y eso no es algo que se agrega, es algo que se descubre, a mí me parece. Que Victoria lo que dijo, lo que explicó, es que cuando pasó ese esquema cuajaba, o sea, ahí daba algo, ahí producía algo, ¿no? Y es verdad que pasa en este poema un poco lo mismo que decía Eduardo cuando se acaba de reducir lo del haiku, y es que en el folclore del haiku, lo que hay es una especie de traducción de los sentimientos y de la persona a paisaje, ¿no? Porque se está hablando de algo súper íntimo a través de lo más material y universal y terrenal que existe, que es el escenario mismo, ¿no? Y ahí me parece que todo eso, digamos, se alineó, cuajó. Cuando vi ese video lo descubrí, dijo, claro, estaba ahí desde el principio, yo no me di cuenta. O sea, pasa como, no sé, hace un tiempo me acuerdo que yo estaba en un café y escuchaba a una persona que estaba en otra mesa que decía, pero me levanto todas las mañanas y la verdad me quiero matar. Y yo me di cuenta, el tipo está cantando un blues, pero no se da cuenta. Pero esa es una letra de blues, o sea, y pasa, una vez que uno como lo pone en otro, digamos, idioma, o en otro lenguaje, o en otro discurso, en otra arte, ahí empiezan a saltar cosas, ¿no? Un poco cuando, por ejemplo, Eduardo, tu decisión esa de cortar y mezclar los idiomas aparte, ¿no? Eso me parece que permite que los idiomas se pasen a ser también, o la letra pase a ser una línea más, ¿no? Me parece que haber desperdigado así el sentido hace que funcione mejor la fusión entre la línea, el dibujo y la palabra misma. No hay tanta esa diferencia o una especie de yuxtaposición, nada más palabra-línea. Pasa otra cosa, porque se cruzan varios idiomas o varios lenguajes en otro sentido. Y todo eso, digamos, en cierto modo va saltando con estos cruces, con justamente estos dones que se hace de una disciplina a la otra, ¿no? Que es lo que me pareció más interesante cuando veía lo que habían hecho cada uno, que había hecho Eduardo, que había hecho Vicky. No solamente ves algo nuevo, sino que estás en realidad viendo lo mismo, pero desde otra perspectiva, ¿no? Descubrís que ya estaba, que es casi todavía más sorprendente, ¿no? Como el policial cuando ves, claro, era el tipo con un sombrero, pero el que conocía desde el principio el asesino. Bueno, acá también, descubrís algo que estaba soterrado. Y la verdad eso es de lo que más me sorprendió y lo que más me gustó de la experiencia esta, ¿no? No sé si les pasó a los demás. ¿Vos, Eduardo, querías agregar algo? Sí, yo me gusta mucho la idea de encontrar, ¿no? De que uno cuando va trabajando, en lugar de, además de proponer, va encontrando, ¿no? Como si el material que le es dado, en el sentido de dar, ¿no? De lo que te da el material, ¿no? Vas encontrando como en una cantera, vas encontrando partes que están ocultas, digamos, a medida que avanzás, ¿no? Y por otro lado, a mí siempre la consigna y la consigna como la consigna, lo que sería un límite, una resistencia me parece imprescindible. Todo lo contrario de lo que uno pensaría a priori, ¿no? De que la no resistencia es lo que te abre el campo. Más bien todo lo contrario. Es la resistencia hipotética o conceptual o estructural de algún campo que se te acerca al propio, genera la necesidad de una tensión muy, muy progresiva, digamos, ¿no? Y me parece que esa cuestión del campo magnético me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con densidades y proporciones de lo propio y de lo ajeno, ¿no? Entonces aparece el poema y me acerca al campo gráfico, ¿no? Y ahí empieza a aparecer una resistencia y una posibilidad inmediatamente, ¿no? Por eso yo no trabajo nunca, primero que técnicamente yo no puedo ilustrar, pero aunque pudiera ilustrar, no creo demasiado en la conciliación
de un texto con una imagen, ¿no? Más allá de que se provea todo el tiempo la necesidad de conciliarlos en un montón de niveles semánticos. Muy bien. Ahora, en un determinado nivel, no es el principal fenómeno, ¿no? Y hablando justamente de fenómenos, me parece que lo que hemos hecho, me parece, lo que ha sucedido acá, han sido más bien sucesos más que piezas, ¿no? Nos ha sucedido algo transitivo todo el tiempo mientras estábamos haciendo la pieza. Y me parece que eso ha quedado un poco en las piezas, ¿no? Ha quedado un fenómeno también en la traducción, ¿eh? Porque tu traducción está en movimiento. La bitácora que mandaste gráfica el otro día es como haber podido poner en un bosquejo un movimiento que no cesa, ¿no? No cesa el movimiento, por más que hayamos cristalizado la versión, porque los formatos nos piden que cristalicemos y que fijemos algo, ¿no? Esa fijación no contiene todo el movimiento, para nada, ¿no? Entonces, me parece que hemos experimentado ese movimiento todo el tiempo mientras hacíamos cada uno nuestra tarea, y ese movimiento sigue produciéndose, por ejemplo, en estas resonancias que hemos ahora también descubierto en la medida que estamos hablando, ¿no? Uno diría, bueno, siempre es así, Eduardo, no exageres, siempre es así, siempre, si algo tiene la pieza, es que, está bien, pero hay piezas y piezas, ¿no? Creo que esta cuestión de la traducción, por ejemplo, si uno hubiera visto, digamos, vamos a decir, la versión en castellano y sin tener el origen, ¿no? Claramente eso implica una fijación. Al poner las tres instancias, las dos de Beckett, que por algo las publicó juntas, ¿no? Y esta tercera, ya se está proponiendo un campo dinámico, ¿no? No se puede cerrar. Inmediatamente eso abre. Bueno, me parece que eso ha sucedido todo el tiempo en esta especie de sincronicidad tácita que hemos tenido para operar sobre este asunto, digamos, ¿no? Sí. Hermoso. También muy bello, pienso, las coincidencias azarosas o estos descubrimientos en estos dones. En la interna del trío con Morena y con Ramiro, trabajamos como consigna, por momentos no mirarnos mientras construíamos cada uno su producción, ¿no? Y cuando nos veíamos filmados, nos dábamos cuenta la cantidad de coincidencias azarosas que teníamos, ¿no? Como esto, y tal vez cómo se resignifica lo propio a la luz del otro. Que tal vez un poco algo de la traducción es ese puente, ¿no? Y ese encuentro entre mi interpretación y la tuya, incluso en una misma lengua. Eso me parece tan sí, bello. Me parece y me parece que tu dilema ahí era, por decirlo de algún modo, no era un dilema estrictamente, pero digo, ¿viste la cuestión del yo? Por ejemplo, en el poema es un yo no psicológico, ¿viste? Vos a eso, Matías, seguramente me corregirás o tendrás algo que decir, porque el yo del poema es un yo fenoménico, ¿no? Es como si no fuera un yo mandatario que está bajo el control de la percepción y de lo que... Está impregnado del fenómeno el yo también, y es un yo transitivo, ¿no? Entonces era difícil, también me imagino, para corporizar eso en el canto, en tu figura, hasta por el vestuario, hasta el modo en que se tenía que mover la artista en los movimientos, tenía que también ser un poco de una cierta despersonalización, no dramatizar demasiado, algo que a lo mejor se tiende a hacer sin querer, que es como dramatizar, ¿no? Es decir, es difícil el poema ponerlo en escena sin traicionar un poco esta especie de impersonalidad, si es la palabra, o de yo transitivo que está diciendo que está narrando eso que pasa, ¿no? En el poema, ¿no? Entonces me parece que eso pasa en el video, ¿no? Y creo que también me parece que el punto de vista del plano, bastante fijo, ayuda a una especie de establecimiento del espacio muy sobrio, que era muy importante, me parece eso. Sí,
Sí, hubo algo de la... Realmente le concedo el concepto de Morena trajo un momento lo de la austeridad, ella trabajó en su casa por momentos, dice, en la construcción de su universo del movimiento, tal vez investigó ir a su jardín y quedarse al sol estando, y ella hablaba de una imagen hermosa que es como pensar que en realidad en vez de la idea de que atravesamos el tiempo, estamos estáticos y el tiempo nos atraviesa, ¿no? Como imagen. Y tal vez su construcción del movimiento, igual, bueno, sus palabras explicando el proceso son mucho más. Yo estoy haciendo ahora una traducción un poco de lo que ella me contó, ¿no? Pero cuando pusimos palabras. Y jugó también con la idea de las huellas que dejamos y del no dejar huella, ¿no? No, un proceso muy hermoso, muy hermoso. Y este nuevo ensamble, realmente yo siento que después, habiendo visto también tu producción, tu pieza, y también siento que sería hermoso poder armar ahora una otra instancia, otra capa de hojaldre con el ensamble, ¿no? Porque cuando nosotros también dijimos, bueno, ahora lo van a editar el video, otra traducción, cada perspectiva suma una capa de hojaldre, es fascinante. Dan ganas de darle otra capa. Podría seguir, ¿no? Podría seguir otras nuevas también. Yo creo que sí. A mí me dan ganas. Como debería haber nuevas versiones seguramente Matías podría hacer más versiones de la traducción, ¿viste? O sea, el otro día de casualidad leía un análisis del cuento de Hoffman, El hombre de la arena, y lo analizaban a partir de que está relacionado con un caso de Freud, el famoso caso de Ana O, creo que es. Bueno, no importa, pero la cuestión es que en este análisis, el autor, muy sesudo, muy académico, el autor del análisis, puso en el paper 8 versiones distintas de un párrafo del cuento, donde hay una situación muy importante, ¿no? 8 versiones distintas del cuento en español, en 8 ediciones distintas. Eso vos decís, es bastante, y todas son diferentes, ¿no? Todas son parecidas y diferentes. Bueno, puede haber infinitas versiones parecidas y diferentes, ¿no? Es decir, hay un campo de flotación que está absolutamente equidistante de la lectura, la cristalización de la edición, la lengua y el imaginario, ¿no? Entonces, en ese campo, es un lugar que no está, ¿no? Es el lugar que no está ahí, pero, como diría Libertela, pero es un lugar completamente dinámico, ¿no? Entonces me parece que ahí está el punto, ¿no? De repente uno puede seguir trabajando alrededor de ese centro en situaciones especulares y versiones de versiones infinitamente, ¿no? Claro, y además cómo cada una de estas versiones está atravesada por el presente, ¿no? Porque también a veces pienso que por eso es interesante traducir la misma obra cada 100 años o cada 50 años, porque hay cosas del tiempo que se cuelan permanentemente y cada nueva versión es un nuevo libro y una nueva propuesta. Lo mismo con Beckett. Pienso, no sé si alguien tradujo antes este poema, seguramente haya tomado otras decisiones, o sin saber el contexto de su escritura, como la conoce a la perfección Matías, probablemente también hubiera tomado un traductor o traductora otras decisiones, ¿no? Como la marca temporal, no sé si no hubiéramos estado en un momento de distanciamiento social, tal vez la apuesta hubiera sido, no sé, tal vez no tan austera, no sabemos, digamos, no. En todo caso, todo eso se incorpora, ¿no? Se incorpora a estas piezas, a estos sucesos, y se lo procesa como parte del todo. Sí, a mí me gusta este diálogo. Sí, Eduardo, perdón. No, perdón, no, quería decir vos. No. De que hablábamos de restricciones, ¿no? Lo que me gusta este diálogo, aparte de salir un poco, de cruzar disciplinas, es que la traducción en general está muy atravesada por este imperativo, sobre todo recientemente, y cuando digo recientemente, los últimos 200, 300 años, esta idea de la traducción sí o sí, como lo que tiene que hacer, lo que tiene que, digamos, que decir, cómo tiene que atenerse al original, la idea de fidelidad,
y se vuelve algo muy opresivo, sobre todo si ves históricamente que no siempre fue eso la traducción. De hecho, en el medievo, que teniendo otra idea muy distinta, se traducía casi para decir otra cosa, no para decir lo mismo que el original, ¿no? Hay muchas posibilidades que te da la traducción, y me parece que últimamente de nuevo, cuando digo últimamente, son sus últimos 200, 300 años, se tiene una visión un poco opresiva, ¿no? La idea esta fija de, bueno, el original no decía eso, ¿no? Es como si no hubiera como una idea de qué sería una traducción perfecta, pero sí o sí, tenemos una idea muy, muy clara de que no debe ser una traducción, ¿no? Y cuando cruzás la línea de artes, ¿no? Una traducción a imágenes, una traducción a música, una traducción a movimiento, de repente entras en el campo de la incertidumbre, ¿no? La flotación, como decía Eduardo. Y ahí, al no tener parámetros tan fijos o tan cristalizados por una tradición, por una historia, por prejuicios o por lo que fuere, ahí tenés un campo de juego muchísimo más amplio. O ni siquiera tenés la idea de, bueno, yo sí veo que el original no dice eso. ¿Qué movimiento no dice el original? Entonces ya no solo tenés la incertidumbre de qué sería la traducción perfecta a imagen o música, sino la incertidumbre total. Tampoco tenés una voz que te dice, no, mira, Beckett en realidad no dijo que moviera el codo. O sea, no existe eso, ¿no? Entonces te permite volver como un estado más primitivo de traducción. Al mismo tiempo te abre mucho el juego. Tienes una restricción muy fija, ¿no? Este poema, signifique lo que signifique eso porque son varios textos, pero al fijar mucho la restricción en ese punto solo, abrís todo lo demás. No hay ninguna otra restricción. Esa es férrea, ¿no? Pero al mismo tiempo tenés todas las otras puertas abiertas. Entonces, eso me gusta, o sea, te hace ver que la traducción puede ser todas estas otras cosas, ¿no? Sin una voz atrás que te dice, bueno, en realidad deberías, ¿no? Pero ¿qué va a pensar si coteja, etcétera, etcétera? No existe ya eso. Se abre mucho más el concepto de traducción. A mí me encantó ver como, digamos, el campo tan libre, ¿no? Tan abierto. Sí, además para los puristas uno tendría que proponerles revisar que el lector también es un traductor, porque leer es traducir a una percepción, no a una lengua, o en todo caso a la lengua de la percepción singular de cada uno, ¿no? Es decir, porque ¿cuál es la fidelidad que se sostiene, ¿no? ¿Cuál es la fidelidad última? Entonces, me parece que es como vos decís, Matías, creo que también las tradiciones justamente han sido traducidas, las tradiciones de traducciones han sido traducidas, digamos, ¿no? A fenoménicas que vienen de campos de otros campos del saber o de la conciencia, ¿no? Que han revisado la cuestión de la fidelidad al original y también vamos a pensar lo que sería la originalidad de un traductor, ¿no? ¿En qué consistiría la originalidad de un traductor cuando ese traductor está teniendo que ser demasiado fiel a un original, ¿no? Porque hay mejores traductores que otros, ¿no? Si se tratara solo de la fidelidad, los mejores serían aquellos que se acercan más al original. Entonces, viste, es bien interesante la cosa. Sí, y aparte está bien elegido Beckett, me parece, porque justamente es casi un autor traducido de fábrica, digamos, porque los originales mismos tienen eso. O sea, Beckett lo que buscaba en parte es esta indeterminación de qué es el original y qué es la traducción, ¿no? Tiene originales que se leen como traducciones y traducciones que se leen como originales. Entonces, al partir ya de una línea, de algo que ya está tan borroso, ¿no? Tan indeterminado, digamos, añade otra capa de hojaldre, como decía Vicky, y también te abre más de nuevo el juego, porque puedes jugar desde el texto mismo, puedes jugar en varias versiones, ¿no? ¿A qué te atenés? La originalidad, ¿cuál de las dos versiones? ¿Qué haces? ¿Le mezclas los idiomas? Etcétera. Parece que el juego estuvo muy, muy bueno. De hecho, en el momento que vos contaste la historia de que se remite a una playa y a un amante y a la muerte o la pérdida de ser, era como enterarse algo de la novela y yo cuando lo leí, trayendo lo que decía Male sobre el contexto histórico, me elegí, al digerirlo, hacerme cargo de una resonancia. A mí me llevó a ver el contexto de época y busqué la revista, que vi en una revista que estaba Sartre, en el índice estaba Beckett, Sartre, unos señores, y a mí me resonó, me movilizó un montón pensar el contexto histórico y me hice cargo de esa emoción que a mí me tomaba al verlo. Y pensé, me resonaba su momento de posguerra y la pregunta existencial en posguerra, y sentí un puente con este momento que yo digamos, en ese momento estaba Hiroshima y ahora tenemos las sierras cordobesas arrasadas por el incendio, que es un Hiroshima
lento. Yo siento que estamos viviendo un momento histórico fuerte y que leerlo en este momento es pasarlo, tamizarlo por mi sensibilidad que está en este contexto histórico y que tiene una relación histórica a lo que nos pasa hoy, deviene de esa... En un momento, dos informaciones históricas que rescaté es que en ese momento se tiró, en ese año, la 6ª bomba atómica de las 1132 creo que se han tirado hasta la fecha, y que fue el año donde estuvo el primer videojuego. Y veía, por ejemplo, los momentos históricos y ahora estamos acá con este videojuego loco. También históricamente, ¿qué cosas sucedieron entre esa posguerra y esta posguerra que estamos viviendo ahora? Y elegir como también yo hacerme cargo de cómo se me construía el proceso a través de las cosas que me iban resonando del encuentro con el poema y la figura de Beckett, todo lo que multiplicó y disparó, ¿no? Como abrazar esa singular, ese tamiz sensible y singular mío, ¿no? Como que cuando me encontré con Borena y con Ramiro trajeron también otros colores, ¿no? Bueno, para ir redondeando, bueno, también pensaba algo en relación a lo que decía Matías, que la tuya, Matías, es una versión, digamos, al castellano desde Argentina, ¿no? Que a veces eso tiene que ver, o es algo que entra en juego cuando una traducción logra conmovernos o llegarnos un poco más, ¿no? En general a mí me cuesta mucho más si están conjugadas con la segunda persona de vosotros, o si me hablan de ti, o si usan una serie de palabras que acá la selección léxica del poema no tiene que ver con las palabras que estamos acostumbradas a escuchar. Creo que el hecho de hacer traducciones locales, con toda la tradición de grandes traductores que tenemos acá, es algo que siempre tenemos que defender y de lo cual enorgullecernos. Y algo que exigir también como lectoras, sobre todo en la poesía, que tiene tanta sonoridad y que nos llega mucho por todo lo que percibimos en el poema y no solamente por la literalidad de lo que leemos. Así que en ese sentido me gusta mucho leer estas versiones argentinas de Beckett. Y bueno, para cerrar quería traerles también otra de las frases que toma Marcelo Cohen en este libro Música prosaica, porque él dice que justamente, ¿no?, en este trabajo de traducción permanente, de tráfico de lenguas, él dice que traducir es el recordatorio permanente de que el lenguaje no debe darse por vencido ante la enormidad de lo real. Y bueno, creo que estamos en un momento en el que la enormidad de lo real nos atraviesa en todos los aspectos de nuestras vidas, y esta insistencia, este recordatorio, este no darse por vencido, me parece que tiene que ver un poco con esta intensidad que ustedes consiguieron volver algo personal en sus propias lecturas, en sus sincronicidades tácitas, a medida que trabajaron en simultáneo, en solitario, pero también colectivamente con este poema. Así que me gusta pensar eso, ¿no? Que hay como todavía, ante la enormidad de lo real, una potencia colectiva, un recordatorio de que el lenguaje nos sigue interpelando muchísimo, desde las artes visuales, desde la interpretación. Así que bueno, les quería agradecer mucho. No sé si alguien quiere terminar con algo o redondear alguna idea, y si no, ya nos despedimos. Bueno, solo agradecer muchísimo que me hayan convocado y haber tenido esta oportunidad tan estimulante y productiva de trabajar con ustedes, con Matías, Malena, Victoria. Realmente estoy muy satisfecho y muy contento, muy feliz. Yo lo mismo, muy agradecido porque fue fantástica, la verdad, la experiencia. Sí, me sumo a la felicidad y a la gratitud. Incluso hoy este encuentro también, vuelvo a la imagen del hojaldre, suma una capa hermosa a este proceso y sí, sinceramente siento que no voy a poder cerrarlo tan fácilmente. Me da ganas de seguir, de hecho.
Mi hijita que acaba de pasar corriendo ilustrando esta época, a veces ella recita, querido instante, te veo. Creo que el poema ha llegado a nuestras vidas, es muy hermoso. Y es muy hermoso lo que generamos, una felicidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos y a todas que están mirando y al Filba por convocarnos. Chao, hasta la próxima. Muy bien. Gracias por todo. Gracias.